región de Valparaíso alcanzó un 10,2% durante el trimestre marzo-mayo del 2026, según esta encuesta nacional de empleo elaborada por el Instituto Nacional de Estadística. Esta cifra representa un aumento de 1,3 puntos porcentuales en 12 meses. ¿Cierto? En el mismo periodo las personas desocupadas aumentaron un 17,9%. La tasa de participación laboral regional se ubicó en un 60% con un incremento de 0,7 puntos porcentuales. En contraste, la población fuera de la fuerza del trabajo disminuyó un 0,7. Por sexo, la tasa de desocupación realmente es impresionante. En hombres alcanza un 9,4% con un alza de casi un punto, pero en las mujeres el desempleo en la región llega a un 11,3%, aumentando 2,2 puntos porcentuales. Ya estamos en línea con la Seremi del Trabajo, Carolina Sangüesa. Carolina, Seremi de este gobierno, siento, asumida hace muy poco tiempo, hace menos de 4 meses. ¿Cómo se enfrentan estas cifras, Carolina? ¿Cómo se enfrenta esta realidad? Estamos hablando que lamentablemente, cierto, bajo la administración del presidente Kast, estamos ante número de cesantía de los más altos de los últimos 5 años. Hola Jorge, muy buenos días. Bueno, efectivamente, ayer hemos conocido las cifras de la encuesta del INE en materia laboral y nos encontramos con las cifras de desempleo que hoy día todos conocemos. Nosotros lamentamos las cifras, sobre todo en nuestra región. Recordemos que venimos hace 41 meses con cifras sobre el 8% a nivel país, que son muy altas. Claramente el gobierno del presidente Kast está trabajando. Ayer también, dentro de todos los temas, se entregó el resultado de una mesa de reactivación laboral, que son varias medidas. Yo creo que eso da para otro análisis, pero hoy día claramente los vecinos, las personas de la quinta región reciben estas cifras con preocupación. Y también como gobierno estamos trabajando, porque lo que necesitamos es reactivar nuestra economía. Si la economía, la inversión se activan, lo que va a producir es trabajo, empleos, puestos de trabajo, y es el objetivo que tenemos como gobierno actualmente. Sí, yo creo que en el diagnóstico estamos todos claros, lo hemos conversado siempre, sabemos lo que hay que hacer, pero lo importante es hacerlo. Vamos a sumar a esta conversación, Seremi, a Drago Radovich, director del Observatorio Laboral. ¿Cómo estás, Drago? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Jorge, un gusto estar aquí. Drago, desde la observación tuya, ¿cierto? Como bien dice tu cargo, director del Observatorio Laboral, ¿qué observamos? ¿Por qué estamos llegando a este nivel de cifra? ¿Estamos ya en un pic? ¿Va a seguir creciendo? Estamos hablando de la cesantía más alta de los últimos 5 años en nuestra región. Sí, correcto. Es una tasa que en realidad es preocupante. Tenemos que poner mucha atención a lo que está pasando porque tenemos cerca de 104.000 personas en la región que están desocupadas. Y esto tiene que atenderse rápidamente porque la economía regional no está generando empleo a la misma velocidad con lo que las personas están saliendo a buscar trabajo. Ojo que hay una buena noticia detrás, porque estos números son alarmantes, pero hay un movimiento positivo que es que la participación de la mujer ha aumentado, y ha aumentado fuertemente, lo que hace que la fuerza de trabajo haya aumentado más rápidamente que la capacidad que tiene la economía regional de generar puestos de trabajo, como lo decía la Seremi. Y eso es algo en donde hay que trabajar para atender este mal comportamiento del desempleo en la región. Ahora, Seremi, ¿cierto, Carolina? Estábamos hablando de los diagnósticos, ¿cierto? Todos tenemos el diagnóstico claro, todos sabemos lo que hay que hacer, pero directamente, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es la iniciativa que usted, como Seremi del Trabajo, nos va a proponer a la región para salir de esta cifra? Más que anunciar, más que decir lo que viene, sino que algo concreto que vamos a utilizar. Vamos a generar un programa de empleo por parte del gobierno. ¿Qué vamos a hacer? Porque no podemos mantener esta cifra. Bueno, Jorge, yo creo que es de público conocimiento que el gobierno va a anunciar durante los próximos días un plan de urgencia en materia laboral, entendiendo que estos meses son difíciles, donde se produce también una tasa más alta de desempleo también, y estamos, ¿no es cierto?, esperando para que pueda el gobierno, a través de nuestro presidente José Antonio Kast, anunciar estas medidas de urgencia. Y eso en paralelo a pero esas medidas van ¿en qué punto? ¿Va a ser un bono para la gente que está sin trabajo? ¿Va a ser un programa de generación de empleo distinto a lo que conocemos? ¿Vamos a volver a los años 80 cuando se hablaba del penny y el POC? ¿Se acuerda cuando teníamos tasas de cesantía de este tipo? ¿Cuál es el anuncio o por qué línea va? Porque en el fondo uno dice,
hoy día, pucha, tenemos un 11,3% de cesantía en mujeres, ¿cierto? Superamos la media nacional como región, puntualmente para la región, más que avance nacional en la región misma. ¿Hay algún plan que podamos adelantar algo por lo menos? Mire, es un plan que va en varias líneas, pero una vez que el gobierno haga la bajada, nosotros en cada región vamos a bajar cómo se va a activar el plan en cada región. Por eso también es importante, y hemos estado trabajando estos días en tener, ¿no es cierto?, la información desde los paneles de expertos, porque cada región tiene características particulares. Nosotros en particular, como región de Valparaíso, que es lo que nos interesa, tenemos la tasa más alta a nivel país. Tenemos una tasa alta, la más alta de cesantía a nivel mujer. Entonces, esas son las circunstancias estructurales y coyunturales que nos preocupan, que son las que analizamos para poder activar cuando el gobierno lo están, en este caso ya lo ven a nivel. ¿Pero cuándo será ese anuncio? ¿La próxima semana? Nosotros ¿En un mes más? que sea dentro de estos días. Yo no le podría dar una fecha exacta, eso lo ve la moneda, pero el sentido de urgencia en el gobierno está. Y el gobierno está trabajando en esto de manera totalmente abocada. Usted ha visto tanto el ministro del Trabajo como el ministro de Economía, la ministra de la Mujer y otros ministerios están totalmente abocados. Ayer también usted vio que se... O sea, yo los veo, yo no sé si están abocados, Seremi, para serle bien honesto, yo no sé si están abocados o no, que están preocupados y tienen buenas palabras, sí, pero no los veo tan abocados porque si estas cifras no son de ahora. Hace un mes atrás hicimos el mismo contacto y hablamos lo mismo. ¿Se acuerda cuando usted asumió? Usted cuando asumió también hablamos exactamente lo mismo y hablamos que íbamos a hacer un plan. Esto está como los planes de seguridad. Tampoco había plan de seguridad. ¿Tiene un plan realmente el gobierno para enfrentar la cesantía o no tiene plan? Si hay un plan y se va a comunicar oportunamente. Usted tenemos que tener todos también responsabilidad y claridad en que en 100 días de gobierno, el gobierno también tiene que tomar las medidas, tiene que revisar las arcas fiscales, porque no se pueden comprometer recursos si no tenemos claridad. Eso es parte de la responsabilidad de quien gobierna. También no olvidemos que está en el Congreso el plan de reconstrucción, que es tremendamente importante. Sí, pero se hubiese llamado plan de proempleo, porque recuerde cuando el presidente de la República, José Antonio Kast, lanza este plan en la moneda, habla que esto iba a generar empleo. Después entrevistan al mismo ministro Quiroz y le preguntan, oiga, este plan de reconstrucción garantiza que va a haber más empleo en Chile, y él mismo dice que no. O sea que el mismo ministro que hizo el plan de reconstrucción no garantiza que vaya a haber más empleo. Bueno, Jorge, acá la importancia del plan de reconstrucción es que lo que reactiva es la inversión. Todos sabemos que no es posible generar de manera automática, salvo planes especiales, que es lo que esperamos que el gobierno baje en estos días, en situaciones que son, ¿no cierto?, urgentes. Pero además, el poder tener puestos de trabajo a un plazo lo más acotado posible, pero también trabajos estables, buenos empleos, requiere reactivar la inversión. Nosotros necesitamos, esto es una tarea no solamente del gobierno, es de todos, del sector público, privado, trabajadores, empleadores, todos somos parte en este proceso para poder reactivar la economía y poder generar empleos estables, y también eso significa que las personas a mediano o largo plazo puedan proyectarse. Y eso también es fundamental, de lo que le tenemos que también a la ciudadanía dar solución. Las personas no necesitan tener una solución a corto plazo y después quedarse nuevamente en la misma situación de desempleada. Las personas quieren tener un empleo estable y poder proyectar su vida también. Drago, contamos con la Seremi, Carolina Sangüesa, Seremi del Trabajo en la región de Valparaíso, también con Drago Rado, director del Observatorio Laboral. Drago, ¿no será que estamos equivocados en la gente que está buscando trabajo y el trabajo que se ofreció? ¿No será que el trabajo ha mutado? ¿No será que hoy día, cierto, hay nuevas profesiones o hay nuevos labores, cierto, que la gente no conoce? Yo siempre pongo el mismo ejemplo, de hecho con la Seremi en algún minuto lo conversamos. Tenemos tanta micro detenida en la región de Valparaíso porque no hay choferes y tenemos un 11% de cesantía en mujeres. Y vemos en Santiago cómo las mujeres manejan las micros. ¿Por qué no ponemos acá? ¿Será que el tema laboral mutó y no lo estamos entendiendo?
Bueno, efectivamente hay cambios en el mercado laboral que suponen una reconversión laboral necesaria para un gran grupo de trabajadores y trabajadoras. Por otro lado, hay que considerar que los empleos que se ven más fuertemente afectados son aquellos que son rutinarios, más allá de la necesaria incorporación de nuevos conocimientos para el manejo de las tecnologías de la información, por ejemplo. Ahora, respecto del transporte, hay que considerar algo. En Valparaíso tenemos nuestros famosos troles que fuertemente están siendo conducidos por mujeres, digamos, ¿no? Exacto. Entonces es un ejemplo desde una institución tan antigua en Valparaíso como son los troles. Sí, es posible aprovechar estas plazas, pero la realidad es que hay que hacer cambios estructurales. Como decía la Seremi, hay que hacerse cargo de un plan de activación que viene definido desde el nivel central, pero también hay que considerar, Jorge, que esta región es la que tiene la mayor diversidad en Chile. Si podemos hablar de Antofagasta, la que es más concentrada en un tema, básicamente que todos conocemos, Claro, que es que la es minero. minería, Claro. exacto, esta región es la que tiene la mayor diversidad en Chile. Por lo tanto, tenemos un cúmulo de situaciones paralelas que ocurren y que permiten desde un punto de vista, esta reconversión hacia el sector productivo de al lado, digamos, manufactura, podemos irnos a transporte como tú lo sugerías. También hay un desarrollo muy importante que se puede hacer en el tema del emprendimiento. Ojo, emprendimiento y como decía la Seremi, trabajos de calidad. Porque si nos retrotraemos un poquito hacia la pandemia, las mujeres fueron las que se vieron más fuerte golpeadas, retrocediendo 10 años en la participación y en la cantidad de empleo. Hoy en día, pese a las tasas que hemos estado conversando, las mujeres están en torno a las 51.000, de las 104.000 personas sin empleo, las mujeres son 51.000 y fracción, y los hombres 53.000 y fracción. Si te fijas, la diferencia no está tan grande, hay que analizar los datos con un doble clic, porque efectivamente hemos trabajado profusamente durante este periodo con Cernamec, con la Seremía de la Mujer, porque estamos preocupados de que se reactive todo el ámbito laboral de la región, pero en particular la mujer, porque la mujer también genera mejora en la economía familiar y hay elementos de flexibilidad también, aparte de nuevos tipos de empleo, nuevas condiciones de empleo que podrían ponerse sobre la mesa para mejorar esta situación. Estamos con Drago Radovich, director del Observatorio Laboral de Valparaíso, y también estamos con la Seremi. Seremi, cuando hablamos de reconversión laboral, este es un trabajo de equipo, donde no solamente viene el trabajo de usted como Seremi, también de otras seremías, de otras entidades. ¿Quiénes son los llamados a cooperar en esta reconversión laboral? ¿Se debiese ser el Servicio Nacional de la Mujer? ¿Cuáles son las entidades que debiesen trabajar de la mano con usted para justamente mirar el escenario laboral, mirar la demanda, pero también mirar dónde está justamente la preparación? Por ejemplo, hoy día no hay secretarias. No sé si usted se ha fijado, ¿cierto? Uno va al Manpower, ¿se acuerda cuando uno iba a buscar secretaria o diferentes institutos? Las secretarias desaparecieron, que era una fuente laboral impresionante, ¿cierto? ¿Y cómo reconvertimos a esas personas? Hoy día se llaman asistentes, no sé. ¿Con quién se trabaja de la mano, Seremi, para esta reconversión laboral? Bueno, nosotros hemos trabajado en estos 100 primeros 100 días acá en la región, principalmente con la Seremía de Economía, la Seremía del Trabajo, la mujer, la Seremía de la Mujer y Equidad, y también con la Seremía de Gobierno, que de alguna manera que nos hace la coordinación, y también principalmente con los servicios que son parte del Ministerio del Trabajo. Yo creo que ahí vamos a abordar un tema que tiene que ver con la capacitación, la certificación, que tiene que ver con las habilidades acreditadas que deben tenerse para ejercer ciertas labores, como usted hablaba, labores administrativas o conducción de buses. Muchas de ellas a lo largo del tiempo se han logrado a través de programas de CENSE, de Chile Valora, que son programas que están alojados en el Ministerio del Trabajo, con lo que hemos tenido diversas reuniones, varias reuniones. Hoy día también tenemos un tema de restricción presupuestaria, por lo que significa que hoy día tenemos que trabajar arduamente en fijar cuáles son las necesidades y que la capacitación y la certificación llegue a aquellas personas que tienen o están orientadas hacia un trabajo estable, hacia la empleabilidad. Y eso es fundamental, que el capacitar se oriente hacia la empleabilidad de acuerdo a las necesidades que se recojan en la región, en las provincias, porque acá recordemos que también las provincias tienen características particulares y las necesidades van a ir cambiando de acuerdo a cada provincia.
Es lo que decía Drago, porque en el fondo nosotros como región tenemos como todo Chile puesto aquí mismo. Tenemos minería, tenemos agricultura, ¿cierto? Tenemos pesca, tenemos como todas las actividades de un Chile completo en nuestra región. Por eso es tan importante fijarse en las contradicciones, Seremi. No es por ser pesado, pero usted me habla del CENSE, por ejemplo, como una buena plataforma, ¿cierto? Que debiese trabajar también de la mano. Pero el mismo presidente José Antonio Kast y el mismo ministro Quiró hablaron de eliminar el beneficio de esta franquicia tributaria CENSE. Entonces uno no entiende qué tan preocupado o cuál va a ser la salida, porque cómo reconvertimos. Ahora, ¿qué viene? Porque usted dijo ya viene un anuncio. Ok, viene un anuncio, vamos a ver qué dice la moneda a la bajada. Pero ¿qué podemos esperar para los próximos 30 días? En 30 días más, nuevamente vamos a conocer la cesantía, ¿cierto? Vamos a conocer nuevos números. ¿Cuándo debiese empezar a bajar? ¿O puede seguir subiendo? ¿Estamos en el pic de cesantía? ¿Puede subir estos números o ya van a empezar a bajar? ¿Qué cree usted? Bueno, usted ve ya se vio de que los números se estancaron y bajaron levemente, pero eso no significa que estemos atentos a los movimientos que pueda venir en materia de desempleo y esperando, ¿no es cierto?, siempre que estemos dentro de la meseta en el punto más alto y no siga creciendo. Ahora, en materia de desempleo sabemos que crear nuevos y buenos trabajos no se generan como dijo bien el ministro, por decreto. Y eso tiene que también ver un trabajo a través de implementar políticas públicas. Yo creo que ¿Pero ayer cuánto también es tiempo más vamos a importante esperar? que, por eso, Jorge, o sea, comentar, hoy día estamos viendo que se está levantando mucha obra pública y eso significa generar puestos de trabajo. Y se está dando sentido de urgencia a que se generen estos proyectos. Hemos visto que hay proyectos que estuvieron durante muchos años paralizados por una serie, ¿no es cierto?, de permisología que hoy día están empezando a reactivarse. Tenemos el caso del Puerto San Antonio, que es un muy buen ejemplo de un proyecto que estuvo prácticamente 10 años en procesos Sí, pero de para tramitación. que parta la construcción del Puerto San Antonio nos quedan como 3 años todavía, pues Seremi, si en el fondo es eso. Sí, No, es más rápido. hemos hablado de muchos la proyectos, construcción. hemos hablado de muchos proyectos que no parten, digamos, no están. Drago, tú tienes memoria, ¿cierto? En otras oportunidades Chile ha tenido este tipo de crisis. En otras oportunidades hemos tenido estas tasas de cesantía, ¿cierto? Sacándonos el concepto de la pandemia, ¿cierto? Antes, ¿cómo salíamos de estos números? ¿Era el Estado el que empujaba, como muy bien decía a lo mejor la Seremi, la obra pública? ¿Qué tan relevante puede hacer aquí el gobierno, el Estado, ¿cierto? En decir, ¿sabéis qué? Vamos a licitar 2 carreteras nuevas, vamos a salir a producir más obra pública. ¿Ayuda a eso directamente a bajar las tasas de cesantía? O sea, sin duda que la intervención del Estado a partir de proyectos de gran envergadura genera una alta masa puntual de crecimiento del empleo mientras se va fortaleciendo la estructura regional laboral, digamos, ¿no? Ahora, tú me hablas de memoria, hay memoria positiva y una no tanto, porque ¿qué pasó en el 2010? Creció la mano de obra y las necesidades porque Chile tuvo una hecatombe que fue el terremoto, ¿no es cierto? Exacto. Estamos hablando de febrero del 2020, el 27 de febrero del 2010, ¿no es Y se cierto? generaron fuentes laborales por la reconstrucción, digamos. Por supuesto, y por Bueno, problemas... ni eso hace bien este gobierno. Ahora tenemos una reconstrucción y el ministro, en vez de construir casas, la está demoliendo. Pero tú quieres que genere un terremoto también el gobierno. O sea, no tenemos, va por ahí ¿cómo, la idea. ¿cómo salimos de esto? ¿Qué obra pública podría impulsar el gobierno para salir de esto? Porque claro, hay que generar obra pública, pero también tenemos que tener cuidado con el gasto. Si uno entiende al gobierno decir, Así tampoco es. es tratar de gastar plata. Pero por ejemplo, hay obra pública que no necesita gasto del gobierno, que son las famosas licitaciones. Te pongo un ejemplo. El tren Santiago-Valparaíso, un tren rápido licitado internacionalmente, no generaría costo para el gobierno, pero sí es una obra pública que generaría empleo, Sí. ¿o no? Sí, efectivamente el tipo de desarrollo a partir de compras del Estado, a partir de la ley de compras públicas, ¿no es cierto? Y estas licitaciones que tú mencionas, genera empleo, pero hay que ver qué tipo de empleo, dónde se focaliza. ¿Por qué? Porque las licitaciones son abiertas y pueden participar personas de
y de cualquier región del país. Por lo tanto, podría ser que haya más empresas que se adjudiquen estos proyectos desde otras regiones y no impactaría necesariamente en la región de Valparaíso. Por lo tanto, esto siempre requiere un doble clic. Ahora, hay un proyecto que ya está en franco desarrollo que tiene que ver con la extensión de la línea del Metrotren de la región de Valparaíso, incorporando 5 nuevas estaciones. Y no hablo solamente de los puestos de trabajo que genera directamente al ámbito de la vía férrea, digamos, sino todo lo que en torno a estas estaciones se puede generar desde la perspectiva del comercio, desde la perspectiva del desarrollo de la conectividad, ¿no es cierto? Y acceder a personas que están un poco más alejadas de los centros regionales a poder alcanzar puestos de trabajo. Hay un dato que es súper importante tener presente, Jorge, y es que el levantamiento del INE de todos los datos que tú has mencionado se hace domiciliariamente. Entonces, cuando hablamos de comunas e incluso provincias que están bastante golpeadas por el tema del desempleo, como es la del Marga Marga, tenemos que entender que Marga Marga la podríamos considerar una provincia hasta cierto punto dormitorio, ¿no es cierto? Donde las personas viven en Quilpué, Villa Alemana e incluso Limache, y a partir del metro trabajan en Valparaíso, en Viña del Mar. Entonces, los puestos de trabajo no se vinculan territorialmente necesariamente a partir de la encuesta del INE. Por eso siempre digo, hay que hacer doble clic a los datos. Interesante la para mirada, entender. Drago, ¿ah? Interesante, porque sería muy bueno, a ver si nos puedes convidar esos datos, sobre todo a nuestro equipo de redacción, Drago, poder tener los datos de bajada a cesantía por provincia, porque tú tienes mucha razón. La provincia Marga Marga, por ejemplo, es muy distinta a lo que es la provincia de San Felipe de los Andes. ¿Cuál es la provincia que tiene la menor cesantía en la región? Bueno, si vamos a hablar de ocupación y desocupación, digamos, ¿no es cierto? Estamos hablando de que hay dos provincias, San Antonio y San Felipe, que actualmente su estimación no es difundible. La provincia del Marga Marga, estamos hablando de 23.000 personas con una de cesantía estimada del 11,7%, y O sea, en tasa la que o tiene... sea, es preocupante la cesantía Marga Marga. O sea, estamos hablando... Ya, pero es que, te repito, eso es porque se le preguntó se golpeó las puertas de los dormitorios, de los departamentos y de las Exacto, pero casas de Marga eso Marga. tiene, o sea, inclusive ese número puede ser peor, porque en el fondo sabemos que la gente de Marga Marga, ¿cierto? Mucha Ya. gente de Quilpué y Alemana no trabaja ni en Quilpué ni en Villa Alemana porque viaja, y así Sí. todo tiene una cesantía alta. O sea, es preocupante para las economías locales de Quilpué y Alemana que no están generando empleo. Bueno, pero a contramano tiene San Antonio, que tiene 7,5 como tasa de desocupación. ¿Te fijas? Mira, y ahí se nos produce otro fenómeno, Drago, que interesante los números, porque San Antonio al tener una cesantía tan baja, pero por eso hay mucha gente que se quiere ir a vivir a San Antonio, y por eso la necesidad de vivienda básica es tan alta. No olvidemos que en San Antonio estamos erradicando la megatoma más grande, se necesitan 12.000 Así es. viviendas. ¿Y por qué la gente quiere ir a San Antonio? Porque hay trabajo. Bueno, el trabajo es un fuerte aliciente, ¿no es cierto?, como para movilizarse regionalmente. Ahora, hay que considerar también que cuando hablamos de San Antonio estamos hablando de cerca de 90.000 personas. ¿Sí? En la fuerza de trabajo me refiero, ¿no? En cambio, en la provincia de Marga Marga estamos hablando de cerca de 200.000 personas. El doble. Entonces, claro, como diría alguien por ahí, si tengo 5 personas, conseguirle trabajo es distinto a tratar de conseguirle a 50 personas trabajo, ¿no es cierto? Y en el mismo lugar, más encima. Entonces, claro, lo que puede ocurrir es que estamos en niveles de saturación, y como yo antes mencionaba, un análisis territorial permite distribuir tal vez los esfuerzos para tener un mayor impacto. Porque, a ver, impactar la tasa puede ser más fácil a veces de lo que se piensa. Por ejemplo, con alguna medida de asistencialismo, y las personas dejan de salir a trabajar. Ya pasó con los bonos en la pandemia. Y los bonos eran suficientes como para que mucha gente prefiriera no salir a trabajar para acceder al bono. De hecho, los retiros, ¿no? ¿Te acuerdas que los retiros de AFP ayudaron a eso? Seremi, Sí, po. Carolina, es súper interesante los números, Drago, te los vamos a pedirle a nuestra sala de redacción también que nos aboquemos justamente a mostrar la realidad regional. Seremi, Carolina, ¿no será mejor, más que hacer un plan nacional y regional, cierto, que hay que hacerlo, la bajada, apuntar directamente a las provincias? Porque imagínate, San Antonio la tenemos sin problema,
pero Marga, impresionante cómo nos preocupa. ¿Se puede hacer un trabajo más provincial, quizás también involucrando a los delegados provinciales? No, nosotros nos hemos involucrado también con los delegados porque, a ver, para poder entender, cuando nosotros hacemos el análisis, ¿por qué para nosotros es importante desde la Seremi trabajar con datos que son relevantes para la toma de decisiones junto a otros, ¿no es cierto?, equipos de otras seremías? Porque cuando tienes recursos limitados, cuando tenemos que tomar decisiones de dónde se ponen las becas laborales, que son, ¿no es cierto?, costeadas por el Estado, tenemos que tener estos datos que son relevantes de dónde está la mayor necesidad, cuáles son las provincias, cuáles son las actividades que requieren mayor, ¿no es cierto?, personas capacitadas, ¿no es cierto?, también cuántas mujeres hay desocupadas, que eso es un dato muy relevante por provincia, y eso es parte de la toma de decisiones que estamos trabajando hoy día. Hay la red también estatal en este sentido, de lo que tiene que ver con capacitación. La capacitación es fundamental para poder generar las capacidades en la región que puedan poder emplearse. Y ahí, por eso es el trabajo que hemos hecho con otros organismos, con otras seremías, CENSE, Chile Valora, el gobierno regional. ¿Y los municipios, Carolina? ¿Y los municipios? Porque también, yo no estoy, me acordé de la época de los 80, los 90. Los municipios no pueden generar planes de empleo porque las cifras de Quilpué y Villa Alemana, Limacho, El Muelle, provincia de Marga son preocupantes. Si uno analizamos los números puntuales, los municipios pueden generar, podrían llegar a generar programas de empleo quizás con recursos del mismo gobierno regional, ponte tú. es más complejo la ejecución. Yo creo que por eso siempre se busca un órgano que centralice la ejecución de estos programas. Lo que sí se puede generar a través de los municipios son programas de capacitación que ayuden a colocar a sus vecinos. Y ahí es importante también, que es parte de lo que hemos estado trabajando, que son las redes del SOMIL, que para las personas que no escuchan y no los conocen son las oficinas de intermediación laboral, que dependen del CENSE, que son tremendamente importantes en cada comuna, porque son las que levantan la cantidad de personas en búsqueda de empleo, también son las que hacen el clic y conectan con la Bolsa Nacional de Empleo, que son puestos de trabajo disponibles, y sobre todo también levantan cuáles son la capacidad de esa mano de obra, cuál es la especialidad de esa mano de obra. Por eso es importante también que ellos se conecten con las empresas. Las OMIL trabajan conectadas con las empresas. Exactamente. La UMIL es... Tú tienes razón, claro, la UMIL debiese ser el brazo vinculante. Drago, Carolina, oye, tenemos un problema, ¿cierto? Que es la cesantía. Enfrentarla, Drago, uno puede tener receta, pero para redondear, Drago, la misma más o menos que le preguntaba a Carolina, con la experiencia y en esta observación que tú haces, ¿estamos en el pic? ¿Seguirán pudiésemos llegar a tener mayor cesantía que esto? Mira, estamos en una tasa alta y una tasa preocupante. No es fácil vaticinar si va a seguir subiendo o no. Hay condiciones que nos empiezan a afectar ahora. Tú recuerda que estamos analizando el trimestre móvil marzo, abril y mayo, donde todavía queda buen clima y estamos saliendo del periodo de verano. Es el primero que todavía incluye el reingreso de los niños al colegio, porque tenemos que hablar de los cuidados. ¿Y qué significa con los cuidados? Las mamás, y lo focalizo en las mujeres porque en número es la mayoría, ¿no es cierto? Pueden optar a trabajo tal vez con mayores niveles de flexibilidad porque hay una buena parte del día en donde sus hijos están estudiando. Y antes veníamos con tasas o veníamos arrastrando tasas del verano, en donde pueden aumentar algunos empleos estacionales, pero para todos en términos parejos. Con el trimestre entrando más el invierno, o sea, ponte tú mayo, junio, julio, podríamos tener un duro número. Mayo, junio, julio sería un trimestre muy duro entonces. Bueno, pero la idea es preocuparse con anticipación, como está diciendo la Seremi, tomar las medidas correctas. Además, como tú decías, la OMIL es el brazo armado territorial para generar vinculación para el empleo. O sea, las personas llegan a la OMIL a solicitar empleo, a disponibilizar sus currículums para ser ingresados en la Bolsa Nacional de Empleo y así poder hacer el match entre personas que buscan y personas que están ofreciendo puestos de trabajo. Y adicionalmente, la capacitación de CENSE y la certificación de Chile Valora. Y menciona Chile Valora puntualmente porque la certificación en muchos casos es habilitante para el empleo. Una certificación como la que mencionabas tú en transporte requiere de la licencia de conducir profesional, no cualquiera, claro, digamos, ¿no? Y entonces, así es como difícil, esa... Y es más lento.
Bueno, y también acá yo creo que una de las medidas del gobierno que debiese apuntalar, no sé, Drago, ¿qué piensas tú? Que es el famoso bono a las pymes para la creación de empleo. Yo me acuerdo de Piñera, he sido tajante en esto muchas veces, cuando Piñera genera este bono pro empleo, ¿cierto? En la generación de empleo para cuando veníamos saliendo de la pandemia, y fue un éxito, porque mucho pyme acudió a este bono y contrató gente. Entonces, Bueno, es importantísima esa ayuda. Bueno, hay dos cosas que hay que mencionar. Primero, hay una estrechez presupuestaria que hay que considerar en el ecosistema. Segundo, el apoyo a las empresas sí existe. Por ejemplo, desde el propio CENSE hay apoyo a la contratación de preempleo, incluso de capacitación, después de que una persona dejó de trabajar en una empresa en particular para que ésta pueda conseguir rápidamente trabajo. Hay apoyo para la contratación de personas que ya superamos los 50 añitos, un poquito más, digamos, ¿no? Entonces, hay iniciativas focalizadas porque lo que hay que empezar a hacer, lo que yo decía hace un rato, una eh, preocupación más puntual del doble clic, porque si queremos disparar a la bandada, mucho esfuerzo se va a perder en resultados poco efectivos. En Exacto. cambio, si conoces y haces un buen diagnóstico, vas a poder apuntar directamente a mejorar el empleo con mayor eficiencia, digamos, y Exacto. uso de recursos. Drago, muchas gracias. Carolina Ceremi, ¿qué tarea tiene? Yo tengo que decir, Ceremi, que yo voy a esperar el anuncio de CAS. Un par de semanas esperaremos al presidente. No la vamos a estar esperando más el 15 de julio. O sea, alguna noticia. Apenas tenga el plan, nos conectamos de nuevo, pues, Ceremi. Vamos a estar permanentemente de acá conversando con ustedes, Coque. Creo que también es importante. Yo creo que hay varias cosas que hay que dar a conocer. Creo que el trabajo de CENSE, no hay un conocimiento público en general No, de cómo pero muchas si pymes el se pueden ministro y CAS beneficiar. quieren eliminar el censo, entonces pongámonos de acuerdo. ¿Lo vamos a eliminar o no? No, mire, en las medidas que salieron en el día de ayer, las 22 medidas, se habla, ¿no es cierto?, de la importancia de mantener la franquicia tributaria, pero Ah, ya. hacer Porque pero el buen uso que debe de. hace 2 meses atrás Pero ahí decíamos otra tenemos cosa. Pero también ahí tenemos que darle una vuelta importante al rol de CENSE, Jorge, porque como todo recurso fiscal tenemos que dar un buen uso y enfocarlo en este caso hacia el empleo, netamente enfocarlo hacia el empleo. Yo creo que ahí esto requiere revisión. Acá hablamos de una cantidad importante de recursos que se generan dentro del uso de la franquicia Sí. tributaria y a través de CENSE. La estructura de CENSE es más bien compleja, ¿no es cierto?, como para explicarla tan brevemente, pero sobre todo, en la medida que también tengamos un eficiente uso de los recursos, en este caso vamos a llegar a la gente. Lo que queremos es que los recursos lleguen a la gente, que las Sí, eso. oportunidades lleguen a la gente, y en eso estamos trabajando. Y vamos a esperar los anuncios del gobierno. Drago, Carolina, muchas gracias. Drago, nuestro equipo se va a comunicar internamente contigo, a ver, para analizar a fondo los números de la cesantía provincial. Muchas gracias por este contacto, Ceremi. Perfecto. Gracias, Drago. ¿Ah? Que estén muy bien, gracias. Drago Radovich, director del Observatorio Laboral, ¿cierto? Y la Ceremi del Trabajo, Carolina Sangüesa, conectados con nosotros en Pura Noticia Matinal, conociendo a fondo la cesantía en nuestra región. Qué importante la realidad provincial. San Antonio, 7% de cesantía. Maravilloso, ¿cierto? Marga. Qué preocupante. Atención, Quilpué, Villa Alemana, Limache, alcalde Luciano, a Carolina Corti, está ahí, tanto preocupado de las luces, tanto preocupado de los eventos, preocupémonos del trabajo. Es pega también de ustedes, ¿cierto? Es pega de los alcaldes. Así que tirón de oreja a los 3 alcaldes, 4 alcaldes de la provincia de Marga. Muchas luces, pocas nueces. Vámonos con empleo, vamos a tener los alcaldes también, lo vamos a tratar de contactar, a ver si los tenemos mañana con nosotros, los alcaldes de la provincia de Marga, para entrar de lleno en lo que es la cesantía. Pero nos vamos al Congreso Nacional, ¿cierto? Y para